Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El fundamento de la traición. Brian Long estaba de pie junto a los ventanales de su oficina en el centro, observando la ciudad con la mirada calculadora de un hombre que había construido su imperio de la nada. A los 38 años, poseía una cadena de empresas de construcción de alta gama en 3 estados. Pero su éxito no había sido fácil. Criado en una familia de clase trabajadora, Brian se había abierto camino a base de pura determinación y una voluntad de hierro que nunca se doblegaba ante nadie. Su padre, Samuel Long, había sido un simple contratista que le enseñó a Brian que la palabra de un hombre era su compromiso y que la familia era lo primero. Samuel se había matado trabajando, ahorrando cada centavo para dejarle a su hijo algo significativo. Cuando falleció hace 3 meses de un ataque al corazón repentino, no solo le dejó a Brian su modesto negocio de construcción, sino también una propiedad inmobiliaria de primera categoría valorada en más de $2 millones, un terreno en las afueras de la ciudad que los promotores inmobiliarios llevaban años codiciando. El matrimonio de Brian con Linda Valdez había parecido sólido durante 8 años. Se habían conocido cuando ella trabajaba como agente inmobiliaria, y su naturaleza ambiciosa le había atraído inicialmente. Linda era hermosa, inteligente, y sabía cómo moverse en los círculos sociales que podían beneficiar el negocio de Brian. Provenía de una familia mexicoamericana de clase media que le había inculcado fuertes valores. O eso creía Brian. Linda lo había apoyado durante la enfermedad de Samuel, o al menos eso parecía. Lo había acompañado a las visitas al hospital. Le había tomado la mano durante el funeral y lo había consolado en su duelo. Pero Brian siempre había sido observador, un rasgo que le servía bien en las negociaciones comerciales. Había notado los cambios sutiles, la forma en que los ojos de Linda se iluminaban cuando el abogado de Samuel mencionaba la herencia. Su repentino interés en la planificación patrimonial y, lo más revelador, su nuevo hábito de tomar llamadas telefónicas privadas. La primera grieta en su matrimonio apareció 2 semanas después del funeral de Samuel. Brian había llegado a casa temprano de una obra y encontró a Linda terminando apresuradamente una conversación telefónica. Cuando le preguntó quién había llamado, ella afirmó que era su hermana. Pero Brian había visto el nombre de su cuñada en su identificador de llamadas esa misma mañana. Y definitivamente no era su voz la que había escuchado a través de la puerta. Los instintos de Brian, perfeccionados por años de tratar con contratistas deshonestos y socios comerciales intrigantes, comenzaron a susurrarle advertencias. Había construido su éxito confiando en su instinto y preparándose para cada contingencia. Así que hizo lo que cualquier hombre de negocios inteligente haría: empezó a prestar atención. Durante las siguientes semanas, Brian documentó todas las ausencias inexplicables de Linda, sus llamadas telefónicas secretas, su repentino interés en el testamento de su padre y los detalles de la propiedad. Incluso le había sugerido que vendieran el terreno de inmediato, alegando que sería demasiado emotivo para Brian conservarlo. Pero Brian sabía que el terreno de su padre era más que un simple bien inmueble, era una palanca, y en las manos adecuadas, podría valer mucho más que su valor de mercado actual. El gran avance llegó cuando Brian contrató a un investigador privado, Jim Rebos, un ex detective de policía especializado en investigaciones matrimoniales. En una semana, Jim tenía un dossier completo sobre las actividades de Linda. Las fotos eran condenatorias. Linda entrando y saliendo de un complejo de apartamentos en el centro, abrazando a un hombre que Brian no reconoció, compartiendo cenas íntimas en restaurantes por toda la ciudad. El hombre era Travis Dean, de 35 años, un ajustador de seguros de verbo fácil, con un historial de apuntar a mujeres adineradas. La investigación de Jim reveló que Travis se había casado 2 veces antes,
ambas con mujeres con activos sustanciales. Su primera esposa había perdido el restaurante de su familia en un divorcio complicado, y su segunda esposa se había visto obligada a vender su casa heredada para pagar los honorarios legales después de su separación. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Jaime destapó el verdadero plan de Travis. A través de una vigilancia cuidadosa y algunas fuentes bien situadas, Jim se enteró de que Travis y Linda no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando impugnar el testamento de Samuel. Travis había convencido a Linda de que, como esposa de Brian, tenía derechos legales sobre la herencia, especialmente sobre el valioso terreno. Ya habían consultado a un abogado sobre la impugnación del testamento, alegando influencia indebida y cuestionando el estado mental de Samuel cuando lo escribió. Brian leyó el informe del investigador en su oficina a altas horas de la noche, apretando la mandíbula mientras la magnitud de su traición se hacía evidente. Linda no solo lo había engañado, había estado planeando sistemáticamente robar el legado de su padre. La mujer en la que confiaba, a la que apoyaba y amaba, se estaba preparando para destruir todo por lo que su padre había trabajado. Mientras Brian se sentaba en el silencio de su oficina, rodeado de fotos de proyectos de construcción que había completado y premios que había ganado, una fría determinación se apoderó de él. Pensó en las manos callosas de su padre, en el orgullo en los ojos de Samuel cuando le había cedido el terreno y en la confianza que su padre había depositado en él para proteger el legado familiar. Brian Long había construido un imperio siendo más inteligente, más duro y más despiadado que sus competidores. Nunca se echaba atrás en una pelea, y no iba a empezar ahora. Linda y Travis habían cometido el error de subestimarlo, asumiendo que era solo otro hijo afligido que podía ser manipulado y engañado. Estaban a punto de descubrir lo contrario. Capítulo 2. El arquitecto de la destrucción. Brian pasó las siguientes 2 semanas elaborando su respuesta, con la precisión de un maestro constructor diseñando un rascacielos. Cada detalle importaba. Cada ángulo tenía que ser perfecto, y los cimientos debían ser inquebrantables. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, calculada y devastadora. Su primer movimiento fue asegurar sus activos. Brian transfirió sus cuentas personales a un nuevo banco, actualizó las pólizas de seguro de su negocio y trasladó silenciosamente su equipo más valioso a una instalación segura. También hizo que su abogado, Harvey Baldwin, redactara nuevos documentos de propiedad para sus empresas, asegurándose de que Linda no tuviera ningún derecho sobre sus intereses comerciales, sin importar cómo se desarrollaran los procedimientos de divorcio. Harvey Baldwin era un astuto abogado de unos 50 años que había ayudado a Brian a navegar por complejos contratos de construcción y adquisiciones de empresas durante más de una década. Un hombre delgado con cabello plateado y ojos agudos detrás de gafas con montura de alambre. Harvey se había ganado su reputación por ser minucioso, agresivo y absolutamente leal a sus clientes. Cuando Brian le explicó la situación, la expresión de Harvey se había endurecido con indignación profesional. «No solo te está engañando», Brian había dicho Harvey, revisando el informe del investigador. «Está intentando cometer fraude de herencia. Podemos destruirla en los tribunales. Pero si quieres mi consejo, deberíamos dejar que ella haga el primer movimiento. Deja que revele su mano por completo antes de que mostremos la nuestra». Brian estuvo de acuerdo. La paciencia era una virtud que había aprendido de su padre, y le serviría bien ahora. Pero mientras esperaba que Linda revelara su plan completo, Brian comenzó a orquestar el suyo. La clave de la estrategia de Brian era comprender a sus oponentes. Travis Dean era un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, pero también era arrogante y descuidado. Linda era codiciosa y manipuladora.
pero se había acomodado con los años, asumiendo que Brian siempre sería el esposo devoto que confiaba implícitamente en ella. La investigación de Brian sobre Travis reveló varias debilidades cruciales. Travis vivía por encima de sus posibilidades, manteniendo un estilo de vida caro a base de crédito y sus artimañas. Había sido desalojado de 2 apartamentos anteriores por falta de pago y tenía un problema con el juego que lo había metido en problemas con algunos personajes de mala reputación. Lo más importante es que Travis estaba desesperado por dinero, lo que lo hacía imprudente. La debilidad de Linda era su familia. A pesar de su traición, todavía le importaba profundamente su reputación ante sus padres y hermanos. Se había construido una imagen de sí misma como la exitosa esposa de un hombre de negocios, y no podía soportar la idea de que su familia supiera la verdad sobre su carácter. Esto le daba a Brian una palanca que pretendía usar. El plan de Brian comenzó a tomar forma. Dejaría que Linda y Travis procedieran con su impugnación legal al testamento de su padre, permitiéndoles invertir tiempo, dinero y energía en un caso que no podían ganar. Mientras tanto, desmantelaría sistemáticamente sus vidas, usando su propia codicia y arrogancia en su contra. La primera fase implicaba manipular las debilidades de Travis. Brian contactó a un conocido en el submundo del juego, un hombre llamado Leon Burnett, que organizaba partidas de póker de altas apuestas para profesionales adinerados. Brian había hecho trabajos de construcción en el restaurante de Leon y habían desarrollado un respeto mutuo. Cuando Brian le explicó lo que necesitaba, Leon sonrió con complicidad. ¿Quieres que este personaje, Travis, se meta hasta el cuello?, preguntó Leon. Lo suficiente como para ahogarse, respondió Brian. Pero haz que parezca natural. Necesita pensar que tiene el control. Leon organizó que Travis fuera invitado a partidas cada vez más caras, proporcionándole ganancias iniciales para aumentar su confianza antes de que comenzaran las inevitables pérdidas. En 2 semanas, Travis estaba pidiendo dinero prestado para cubrir sus deudas de juego, convencido de que una gran victoria resolvería todos sus problemas. Mientras Travis era conducido a la ruina financiera, Brian centró su atención en Linda. Comenzó a dejar pruebas cuidadosamente elaboradas para que ella las encontrara documentos comerciales falsos que sugerían que el terreno de su padre valía mucho más de lo que nadie imaginaba. Conversaciones plantadas sobre posibles compradores y llamadas telefónicas simuladas sobre acuerdos de desarrollo. La codicia de Linda la hizo ansiosa por creer que la herencia era aún más valiosa de lo que había pensado. Brian también comenzó a grabar sutilmente las conversaciones de Linda usando dispositivos ocultos instalados por Jim Rebos. Cada llamada telefónica que hacía a Travis, cada discusión sobre sus planes, cada mentira que le contaba a Brian, todo fue cuidadosamente documentado. La evidencia se estaba acumulando en un caso irrefutable que no solo protegería la herencia de Brian, sino que también proporcionaría motivos para cargos criminales si fuera necesario. La parte más delicada del plan de Brian involucraba su relación con la familia de Linda. Sus padres, Santos y Karen Valdés, eran personas trabajadoras que habían criado a su hija con fuertes valores morales. Brian siempre se había llevado bien con ellos, y sabía que la traición de Linda los devastaría tanto como lo había herido a él. Brian se propuso visitar a la familia Valdés regularmente, llevándoles noticias sobre el negocio de la construcción y pidiéndoles consejos sobre cómo honrar la memoria de su padre. Nunca mencionó la aventura de Linda ni la impugnación legal, pero sembró semillas de duda al mencionar sus preocupaciones sobre el comportamiento y el estrés recientes de Linda. Ha estado muy distante últimamente, le confió Brian a Karen durante una visita. Me preocupa que perder a mi padre la haya afectado más de lo que deja ver. Ha estado tomando algunas decisiones inusuales. Karen frunció el ceño con preocupación. ¿Qué tipo de decisiones, mijo?
decisiones financieras. Sobre todo dijo, quiere que venda el terreno de mi padre de inmediato. Y ha estado hablando con abogados sobre la herencia. Entiendo que quiere ayudar, pero siento que está tratando de apresurarme en mi duelo. La conversación sirvió para múltiples propósitos. Estableció a Brian como el esposo cariñoso y preocupado, mientras que sutilmente retrataba a Linda como alguien que podría no tener sus mejores intereses en mente. También preparó a la familia de Linda para las revelaciones que eventualmente llegarían. Al concluir la segunda semana de su plan, Brian recibió una llamada de Harvey con la noticia que esperaba. Han presentado la impugnación, informó Harvey. Linda y este personaje, Travis, han impugnado oficialmente el testamento de tu padre. Alegan influencia indebida y cuestionan la capacidad mental de tu padre. Es exactamente lo que esperábamos. Brian sonrió sombríamente. ¿Qué tan sólido es su caso? Inexistente. Tu padre tuvo una evaluación psicológica completa 6 meses antes de morir para su póliza de seguro. Fue declarado completamente competente. Además, tenemos múltiples testigos de la firma del testamento, incluyendo un médico y 2 abogados. Van a perder estrepitosamente, pero no sin antes gastar una fortuna en honorarios legales. Perfecto, dijo Brian. Deja que caven sus propias tumbas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se den cuenta de que no pueden ganar? Al menos 6 meses. Posiblemente más si son tercos. Su abogado les sacará hasta el último centavo antes de admitir que el caso no tiene remedio. Brian colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana de su oficina. La primera fase de su plan estaba completa. Linda y Travis se habían comprometido en una batalla legal que no podían ganar. Travis se hundía cada vez más en deudas de juego, y Brian había documentado pruebas de toda su conspiración. Ahora era el momento de apretar el nudo. Capítulo 3. La trampa se cierra. La paciencia de Brian fue recompensada 3 semanas después, cuando Linda finalmente reveló el alcance total de su traición. Llegó a casa tarde una noche, con el rostro sonrojado por la emoción y el vino, creyendo claramente que había logrado algún tipo de victoria. Brian, tenemos que hablar, anunció, sentándose en la silla del salón frente a él, con la confianza de alguien que pensaba que tenía todas las cartas. Brian levantó la vista del contrato de construcción que estaba revisando, con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Sobre qué? Sobre nuestro futuro. Sobre la herencia de tu padre. La voz de Linda adoptó el tono que usaba cuando creía que estaba siendo persuasiva. He estado hablando con algunos abogados, y creo que tenemos opciones que no has considerado. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó Brian, aunque ya sabía exactamente lo que iba a decir. Linda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia. El testamento de tu padre podría no ser tan férreo como crees. Hay motivos para impugnarlo, especialmente dadas sus problemas de salud antes de morir. Como tu esposa, tengo derechos legales sobre esa herencia, y creo que deberíamos ejercerlos. Brian dejó sus papeles y estudió el rostro de su esposa. 8 años de matrimonio, y ella estaba sentada allí, proponiendo robar el legado de su padre con el mismo entusiasmo que podría mostrar al planificar unas vacaciones. La mujer en la que había confiado, a la que había apoyado y con la que había construido una vida, se estaba revelando como alguien que nunca había conocido realmente. ¿Quieres impugnar el testamento de mi padre?, preguntó Brian lentamente. Quiero proteger nuestros intereses, corrigió Linda, su voz adquiriendo un tono defensivo. Ese terreno vale millones. Brian, podríamos venderlo e invertir el dinero adecuadamente en lugar de aferrarnos a él por razones sentimentales. ¿Y discutiste esto con abogados? Linda dudó solo un momento. Lo suficiente para que Brian captara la señal que había estado esperando. He hecho algunas averiguaciones preliminares. Hay un abogado que se especializa en disputas de herencia,
¿Y cree que tenemos un caso sólido? Brian asintió pensativamente. ¿Cómo se llama ese abogado? Curtis Roach. Tiene mucha experiencia en este tipo de casos. Brian nunca había oído hablar de Curtis Roach, pero tomó nota mental de que Jim Rebos lo investigara. Cualquier abogado dispuesto a tomar el caso de Linda era o incompetente o estaba engañando deliberadamente a sus clientes. ¿Y cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Brian. La confianza de Linda flaqueó ligeramente. He estado preocupada por nuestro futuro financiero desde que murió tu padre. Simplemente creo que debemos ser prácticos con estas cosas. ¿Prácticos? Brian repitió la palabra como si la saboreara. ¿Así es como lo llamas? Algo en su tono debió alertar a Linda del peligro, porque su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué quieres decir con eso? Brian se levantó lentamente. Su figura de 1,88 m, proyectando una sombra sobre la habitación. Había forjado su físico a través de años de trabajo físico antes de que su negocio creciera lo suficiente como para permitirle un trabajo de oficina. Y lo había mantenido con disciplina y entrenamientos regulares. Cuando quería ser intimidante, pocas personas podían hacerle frente. Quiero decir que mi padre trabajó toda su vida por ese terreno. Linda. Ahorró cada centavo, sacrificó cada comodidad para poder dejarle a su hijo algo significativo. Y tú quieres impugnar su testamento porque crees que mereces una parte. El rostro de Linda se sonrojó de ira. Soy tu esposa. Te he apoyado durante 8 años. He ayudado a construir tu negocio. He estado a tu lado en todo. Merezco consideración también. Mereces consideración, asintió Brian. Pero no mereces la herencia de mi padre. Ese terreno era para mí, para honrar su memoria y continuar su legado. ¿El legado de tu padre? Linda se rió amargamente. Brian, tu padre era un contratista de poca monta que tuvo suerte con un pedazo de tierra. No hay un gran legado que preservar. Solo hay dinero, y debemos ser inteligentes sobre cómo lo manejamos. El desprecio en su voz por Samuel Long, el hombre que había criado a Brian para ser honorable, trabajador y leal, encendió algo frío y furioso en el pecho de Brian. Ya no se trataba solo de dinero o infidelidad. Linda había revelado su verdadero carácter, y era más feo de lo que había imaginado. Tienes razón en una cosa, dijo Brian en voz baja. Sí necesitamos ser inteligentes sobre cómo manejamos esto. Linda sonrió, confundiendo su tono tranquilo con asentimiento. Entonces considerarás impugnar el testamento. No, dijo Brian, consideraré impugnar nuestro matrimonio. La sonrisa murió en el rostro de Linda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres pelear conmigo por la herencia de mi padre, puedes hacerlo como mi exesposa. No tendré a alguien en mi casa que irrespete la memoria de mi padre y conspire a mis espaldas. La expresión de Linda pasó por la sorpresa, la ira y el cálculo antes de decidirse por el desafío. No puedes simplemente echarme. Brian, tengo derechos. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. Brian sacó un documento de su maletín y se lo entregó. Esta casa se compró con dinero de mi negocio, que se estableció antes de nuestro matrimonio. Según nuestro acuerdo prenupcial, no tienes ningún derecho sobre ella. Linda miró fijamente el acuerdo prenupcial que había firmado hacía 8 años. Su rostro palideciendo al recordar los detalles que había descartado como sin importancia cuando estaba concentrada en la planificación de la boda. Estás de farol, dijo, pero su voz carecía de convicción. Yo no voy de farol. Linda, deberías saber eso de mí a estas alturas. La voz de Brian era firme. De hecho, tienes hasta mañana por la noche para recoger tus pertenencias personales. Después de eso, tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. Linda se levantó bruscamente.
su silla raspando contra el suelo de madera. «No puedes hacer esto. Lucharé contigo en los tribunales. Te quitaré todo lo que tienes». «Eres bienvenida a intentarlo», dijo Brian. «Pero quizás quieras preguntarle a tu nuevo novio, Travis Dean, ¿qué tan exitoso ha sido últimamente quitándole el dinero a otras personas?» El color desapareció por completo del rostro de Linda. «No sé de qué estás hablando». Brian sonrió, y fue la sonrisa fría de un depredador que había sido paciente durante demasiado tiempo. «Por supuesto que no. Al igual que no sabes nada del apartamento en la Quinta Avenida, o del restaurante donde has estado teniendo tus cenas íntimas, o del abogado que has estado consultando para impugnar el testamento de mi padre». Linda abrió la boca para negarlo, pero Brian continuó antes de que pudiera hablar. «Esto es lo que va a pasar», dijo, su voz adoptando el tono que usaba con los contratistas que intentaban engañarlo. «Vas a empacar tus cosas y te irás. Vas a retirar tu ridícula impugnación legal, y te mantendrás fuera de mi vida permanentemente». «Y si no lo hago», la voz de Linda era apenas un susurro. Brian caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Entonces, todos en tu familia, todos en nuestro círculo social y todos en esta ciudad se enterarán exactamente de qué clase de persona eres realmente. Fotos, grabaciones, registros financieros, todo lo que tú y Travis han estado planeando está documentado». Abrió la carpeta y le mostró una selección de las pruebas que Jim Rebos había reunido, fotos de ella y Travis, transcripciones de conversaciones grabadas, registros bancarios que mostraban gastos inusuales y copias de los documentos legales que había presentado. Linda se hundió de nuevo en su silla, el peso de su situación finalmente golpeándola. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace suficiente tiempo», dijo Brian. «El tiempo suficiente para protegerme a mí mismo y al legado de mi padre de gente como tú». A la mañana siguiente, Brian observó desde la ventana de su oficina cómo Linda cargaba sus pertenencias en su coche. Ella intentó llamarlo varias veces durante la noche, alternando entre disculpas llorosas y amenazas furiosas. Pero Brian había apagado su teléfono. No quedaba nada que discutir. Harvey Baldwin llegó a la oficina de Brian esa tarde con actualizaciones sobre la situación legal de Linda. «Retiró la impugnación del testamento esta mañana», informó Harvey. «Su abogado, Curtis Roach, contactó a nuestra oficina y dijo que su clienta ya no seguía adelante con el asunto. Aparentemente, cuando Linda no pudo pagar su anticipo para la siguiente fase del caso, él decidió que el caso no era tan sólido como había pensado inicialmente». «¿Y Travis?» «Ahí es donde se pone interesante», dijo Harvey, consultando sus notas. «Nuestro amigo Leon Burnett informa que Travis debe una cantidad significativa de dinero a gente muy poco indulgente. Ha estado tratando de pedir prestado contra futuros acuerdos que no existen. Se dice que está desesperado». Brian asintió. La primera fase de su venganza estaba completa, pero no había terminado con Travis Dean. Un hombre que hizo carrera destruyendo familias y robando herencias merecía más que la simple ruina financiera. «Organiza una reunión con Leon», dijo Brian. Es hora de la fase 2. Capítulo 4. El cazador se convierte en presa. 2 semanas después de la partida de Linda, Brian implementó la siguiente etapa de su plan, con la precisión metódica que lo había hecho exitoso en la construcción. Travis Dean se ahogaba en deudas de juego. Linda vivía en un apartamento estrecho y trabajaba turnos dobles para pagar sus honorarios legales. Pero Brian no estaba satisfecho con su malestar. Quería la destrucción completa. Travis había cometido el error de intentar contactar a Brian directamente, aparentemente creyendo que podría negociar algún tipo de acuerdo. La llamada telefónica había sido breve y reveladora. «Escucha», Long había dicho Travis, su voz cargada de la confianza forzada de un hombre desesperado.
Sé que estás molesto por lo de Linda, pero ambos somos adultos. Quizás podamos llegar a un acuerdo con respecto a la herencia de tu padre. Estoy seguro de que hay suficiente para todos. Brian había escuchado en silencio antes de responder. Travis, quiero que entiendas algo muy claramente. Te metiste con mi esposa. Planeaste robar el legado de mi padre y destruiste mi matrimonio. No hay ningún escenario en el que lleguemos a un acuerdo. Solo existe lo que te voy a hacer. No puedes amenazarme, había fanfarroneado Travis. Iré a la policía. Adelante, había respondido Brian con calma. Pero quizás deberías preocuparte más por la gente a la que le debes dinero que por lo que yo pueda hacer. Esa llamada telefónica había confirmado lo que Brian sospechaba. Travis estaba lo suficientemente desesperado como para ser peligroso, lo que significaba que necesitaba ser neutralizado por completo. La reunión de Brian con Leon Burnett tuvo lugar en el restaurante de Leon después de la hora de cierre. El establecimiento era exclusivo pero discreto. El tipo de lugar donde los hombres adinerados realizaban negocios que requerían privacidad. Leon era un hombre corpulento, con cabello plateado y ojos inteligentes, que había construido su imperio a base de comprender la naturaleza humana y explotar sus debilidades. Tu chico Travis está metido hasta el cuello, informó Leon mientras tomaban una copa. $60,000 en deudas con gente que no ofrece planes de pago. Ha estado tratando de pedir más prestado, alegando que tiene un gran acuerdo pendiente de un caso de herencia. ¿Qué tan desesperado está?, preguntó Brian. Lo suficiente como para hacer algo estúpido. La expresión de Leon se tornó seria. Esta no es gente que envía cartas de cobro. Brian. Resuelven los problemas de forma permanente. Si Travis no consigue dinero pronto, va a desaparecer. Brian consideró esta información. Quería que Travis sufriera, pero lo necesitaba vivo para la fase final de su plan. Puedes comprarme algo de tiempo, lo necesito funcional por unas semanas más. Leon asintió. Puedo decirles que tiene un benefactor, mantener los pacientes un poco más, pero eventualmente van a querer su dinero. Lo conseguirán, le aseguró Brian, junto con los intereses. Pero necesito que Travis cometa un error más primero. El plan de Brian requería que Travis se desesperara tanto que intentara algo criminal. Un hombre que enfrenta amenazas de muerte de prestamistas estaría dispuesto a intentar casi cualquier cosa, y Brian tenía la intención de proporcionarle una oportunidad irresistible. A través de Jim Rebos, Brian comenzó a difundir información cuidadosamente plantada sobre su negocio y sus hábitos personales. Travis se enteraría de que Brian guardaba una cantidad significativa de efectivo en una caja fuerte en su oficina, que a menudo trabajaba hasta tarde solo y que el sistema de seguridad del edificio había fallado recientemente. La información estaba diseñada para sugerir que Brian era un blanco fácil para alguien lo suficientemente desesperado como para cometer un robo, para hacer la trampa más convincente. Brian realmente comenzó a guardar efectivo en la caja fuerte de su oficina. Dinero que fue documentado, marcado y fotografiado. También instaló cámaras ocultas en todo el edificio y organizó que una empresa de seguridad monitoreara las transmisiones de forma remota. Cuando Travis hiciera su movimiento, cada momento sería grabado. Mientras Brian preparaba su trampa para Travis, centró su atención en asegurar la destrucción completa de Linda. Su intento de robar su herencia había sido derrotado, pero Brian quería que ella entendiera todas las consecuencias de su traición. Brian hizo que Jim Rebos compilara un dossier completo sobre la vida de Linda, su lugar de trabajo, sus amigos, su familia, sus conexiones sociales. Luego comenzó una campaña calculada para destruir su reputación, pistas anónimas a su empleador sobre sus problemas legales. Información cuidadosamente filtrada sobre su aventura a su círculo social y conversaciones estratégicas con los miembros de su familia sobre su comportamiento reciente.
El golpe más devastador llegó cuando Brian organizó que los padres de Linda descubrieran la verdad sobre su aventura y la impugnación de la herencia. No se lo dijo directamente. En cambio, se aseguró de que se enteraran por sus propias fuentes, haciendo la revelación más dolorosa y humillante. Brian visitó a Santos y Karen Valdez un sábado por la tarde, llevando flores y expresando preocupación por el bienestar de Linda. «Estoy preocupado por ella», les dijo Brian con tristeza. «Ha estado tomando decisiones muy malas últimamente. Intenté que fuera a terapia, pero se negó. Creo que podría estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa». Karen frunció el ceño con preocupación maternal. «¿Qué tipo de decisiones malas? Ha estado involucrada con otro hombre», dijo Brian a regañadientes, como si la admisión le doliera, y trató de impugnar el testamento de mi padre, alegando que yo era mentalmente incompetente para heredar su propiedad. Creo que está siendo influenciada por gente que no vela por sus mejores intereses. El shock en los rostros de Santos y Karen fue exactamente lo que Brian había esperado. Linda siempre había sido su orgullo y alegría, la hija que se había casado bien y parecía haber alcanzado el sueño americano. Saber que había engañado a su esposo e intentado robar a su familia destruyó por completo la imagen que tenían de ella. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Santos, su voz pesada de incredulidad. Brian les mostró copias de los documentos legales que Linda había presentado y varias de las fotos que Jim había tomado de ella con Travis. La evidencia era innegable. Y Brian observó cómo los padres de Linda procesaban la realidad del carácter de su hija. «Lamento que tuvieran que enterarse de esto», dijo Brian suavemente. «Sé cuánto la quieren, y no quiero hacerles daño. Pero pensé que debían saber la verdad». Karen comenzó a llorar en silencio, y Santos le rodeó los hombros con el brazo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Santos. «Voy a solicitar el divorcio», respondió Brian. «No puedo seguir casado con alguien que traicionaría a nuestra familia de esta manera. Pero quiero que sepan que esto no cambia lo que siento por ustedes. Han sido como padres para mí. Y las acciones de Linda no los reflejan». La visita logró exactamente lo que Brian pretendía. La familia de Linda estaba devastada por su traición, y nunca volverían a verla de la misma manera. Cuando Linda finalmente intentara reconciliarse con ellos u obtener su apoyo, solo encontraría decepción y vergüenza. 2 días después, Brian recibió la llamada que había estado esperando. «Travis ha hecho contacto», informó Jim Rebos. «Ha estado haciendo preguntas sobre el edificio de tu oficina, tu horario, tus sistemas de seguridad. Definitivamente está planeando algo. ¿Cuánto tiempo antes de que haga su movimiento? Pronto. Sus acreedores se están impacientando y se le están acabando las opciones. Yo diría que dentro de la próxima semana». Brian sonrió sombríamente. Todo estaba encajando. Travis intentaría robarle. Sería captado por la cámara y enfrentaría cargos criminales que destruirían lo que quedaba de su vida. Linda perdería el respeto y el apoyo de su familia, asegurando su completo aislamiento social. Y Brian emergería de los escombros con el legado de su padre intacto y sus enemigos destruidos. «Asegúrate de que la empresa de seguridad esté monitoreando esas cámaras. Las 24 horas del día», instruyó Brian. «Cuando Travis haga su movimiento, quiero que cada momento quede documentado». «Entendido. ¿Estás seguro de que quieres estar allí cuando suceda?». La expresión de Brian se endureció. «No me lo perdería. Travis Dean está a punto de aprender que con algunas personas no se debe jugar». Capítulo 5. La jugada final. La llamada llegó un jueves por la noche, a las 11:30. Brian estaba en casa leyendo informes de construcción y esperando lo inevitable, cuando su teléfono vibró con un mensaje de la compañía de seguridad. Movimiento detectado en el edificio de su oficina. Sujeto parece estar intentando una entrada no autorizada. Brian sonrió fríamente y agarró sus llaves.
Había estado preparándose para este momento durante semanas, y cada detalle de su plan estaba a punto de encajar. Travis Dean finalmente se había desesperado lo suficiente como para cometer un crimen que destruiría su vida permanentemente. Brian condujo hasta el edificio de su oficina por las calles vacías del centro. Con la mente tranquila y concentrada, había construido este imperio a través de una planificación cuidadosa y una acción decisiva. Y esta noche demostraría ambas cualidades. Las cámaras ocultas lo estaban grabando todo. La policía sería llamada en el momento preciso, y Travis sería atrapado con las manos en la masa, intentando robar dinero marcado. El edificio estaba oscuro, excepto por la iluminación de emergencia en las escaleras. Brian entró por una entrada lateral que no activaría los sensores de movimiento que Travis ya había activado. Se dirigió al piso de su oficina, moviéndose silenciosamente por los pasillos que conocía de memoria. A través de la pared de cristal de su oficina, Brian pudo ver a Travis encorvado sobre la caja fuerte, usando algún tipo de dispositivo electrónico para intentar descifrar la combinación. El hombre sudaba profusamente. Sus movimientos eran bruscos por la desesperación y el miedo. Claramente había estado bebiendo. Brian podía oler el alcohol incluso desde el pasillo. Brian sacó su teléfono y marcó el 911. Quisiera reportar un robo en curso en el edificio de Long Construction, en el centro, dijo en voz baja. El perpetrador se encuentra actualmente en mi oficina intentando forzar mi caja fuerte. Después de proporcionar los detalles necesarios al despachador, Brian se posicionó donde podía observar a Travis sin ser visto. Las cámaras lo estaban capturando todo, pero Brian quería presenciar la destrucción de Travis personalmente. Travis finalmente logró abrir la caja fuerte, su rostro iluminándose con un alivio desesperado al ver las pilas de efectivo dentro. Comenzó a meter el dinero en una mochila, moviéndose frenéticamente como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Brian había colocado exactamente $50,000 en la caja fuerte, lo suficiente para constituir un robo grave y asegurar una pena de prisión seria. Cuando Travis terminó de vaciar la caja fuerte, Brian se paró en la entrada, su imponente figura recortada contra la iluminación del pasillo. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó Brian con calma. Travis se dio la vuelta, su rostro pasando por el shock, el miedo y el cálculo desesperado. La mochila llena de dinero estaba apretada en sus manos, proporcionando una prueba innegable de su crimen. Brian tartamudeó Travis. «¿Puedo explicar esto? Estoy seguro de que puedes». Brian entró en la oficina, notando cómo Travis retrocedía. «Entraste a mi edificio. Forzaste mi caja fuerte y robaste mi dinero. Eso parece bastante autoexplicativo». Los ojos de Travis se desviaron hacia la ventana, la puerta, cualquier lugar que pudiera ofrecer una escapatoria. Pero Brian bloqueaba la única salida, y estaban a 15 pisos de la calle. «Mira, estaba desesperado», dijo Travis, su voz adquiriendo un tono suplicante. «Le debo dinero a gente muy peligrosa. Me van a matar si no les pago». «Ese no es mi problema», respondió Brian. «Tomaste tus decisiones, Travis. Elegiste meterte con mi esposa, destruir mi matrimonio e intentar robar la herencia de mi padre. Ahora has elegido cometer un robo grave. Cada decisión tiene consecuencias. Te devolveré el dinero», ofreció Travis frenéticamente. «Podemos fingir que esto nunca sucedió. Desapareceré. Me iré de la ciudad. Nunca más te molestaré». Brian estudió al hombre que había destruido sistemáticamente a su familia. Travis Dean era un depredador que había pasado años aprovechándose de mujeres vulnerables y robando sus activos. Había convencido a Linda de traicionar su matrimonio e intentar robar una herencia que representaba toda una vida de arduo trabajo de Samuel Long. No merecía piedad. «Tienes razón en una cosa», dijo Brian. «Vas a desaparecer,
pero no de la manera que crees. El sonido de las sirenas en la distancia hizo que el rostro de Travis palideciera. ¿Llamaste a la policía? Por supuesto que sí. Cometiste un crimen. Travis, eso tiene consecuencias. Travis miró a su alrededor frenéticamente y luego tomó una decisión desesperada. Dejó caer la mochila y se abalanzó sobre Brian, aparentemente creyendo que podría abrirse paso a la fuerza. Brian había esperado este movimiento. Había pasado años haciendo trabajo físico antes de que su negocio creciera lo suficiente como para permitirle un trabajo de oficina, y había mantenido su fuerza a través de ejercicio regular y disciplina. Cuando Travis se abalanzó sobre él, Brian se hizo a un lado con suavidad y le clavó el puño en el plexo solar, dejándolo en el suelo, sin aliento. «Quédate en el suelo», ordenó Brian, su voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Travis se retorció en el suelo, luchando por respirar mientras las sirenas se hacían más fuertes. En cuestión de minutos, los oficiales de policía inundaron el edificio, siguiendo el rastro de alarmas activadas y sensores de movimiento directamente a la oficina de Brian. «Señor Long», dijo el oficial al mando, un sargento llamado Clayton Atkins, un hombre de aspecto profesional de unos 40 años. «¿Está usted bien?» «Estoy bien», sargento, respondió Brian. «Este hombre irrumpió en mi edificio y robó mi caja fuerte. El dinero está en esa mochila, y estoy seguro de que su investigación mostrará cómo accedió al edificio». Los oficiales aseguraron a Travis que todavía luchaba por recuperar el aliento, y comenzaron a recolectar pruebas los billetes marcados en la mochila. El dispositivo electrónico que Travis había usado en la caja fuerte y las imágenes de seguridad proporcionarían un caso irrefutable para la fiscalía. Mientras le leían sus derechos a Travis y lo subían a un coche de policía, él miró a Brian con una mezcla de odio y miedo desesperado. «Esto no ha terminado», gritó Travis. «Linda nunca te perdonará por esto». Brian sonrió fríamente. «El perdón de Linda ya no es algo que necesite, pero tú quizás deberías preocuparte por explicarle a tus acreedores por qué no puedes devolverles el dinero. La prisión no va a resolver tus deudas de juego». La realidad de su situación pareció golpear a Travis de repente. No solo se enfrentaba a una pena de prisión seria por robo, sino que sus acreedores todavía estarían esperando su dinero cuando saliera, si es que sobrevivía tanto tiempo. Los hombres que prestan dinero a jugadores desesperados no eran conocidos por su paciencia con los deudores morosos. Después de que la policía terminó su investigación y se fue con Travis bajo custodia, Brian se quedó solo en su oficina, mirando la caja fuerte abierta y los papeles esparcidos de la búsqueda de Travis. Se había hecho justicia, pero su venganza aún no estaba completa. A la mañana siguiente, Brian llamó a Jim Rebos con instrucciones específicas. «Quiero que los acreedores de Travis sepan que ha sido arrestado», dijo Brian. «Asegúrate de que entiendan que no podrá devolverles el dinero en el corto plazo. Eso le va a crear problemas en la cárcel», advirtió Jim. «Esta no es gente que olvida las deudas. Travis debería haber pensado en eso antes de meterse con mi familia», respondió Brian fríamente. «Tomó sus decisiones, y ahora vivirá con las consecuencias». Brian también contactó a Leon Burnett para asegurarse de que la noticia del arresto de Travis se extendiera por el submundo del juego. Un hombre que pedía dinero prestado y luego se dejaba arrestar era considerado poco fiable, y esa reputación seguiría a Travis por el resto de su vida. Pero la llamada más importante de Brian fue para Linda. Ella respondió al cuarto timbre, con voz cansada. «Hola, Brian». «¿Has oído lo de Travis?», preguntó Brian sin preámbulos. Hubo una larga pausa. «¿Oír qué?». «Fue arrestado anoche por robar en mi oficina». «Robo grave». $50,000. Se enfrenta a entre 5 y 10 años de prisión. La aguda inhalación de Linda fue audible por teléfono. «Eso es imposible».
Travis no. Travis estaba desesperado. Interrumpió Brian. Le debía dinero a gente peligrosa y pensó que robarme solucionaría sus problemas. Se equivocó. Tú le tendiste una trampa, acusó Linda, su voz elevándose. ¿Planeaste todo esto? Le di a Travis la oportunidad de tomar una decisión, corrigió Brian. Él eligió cometer un crimen. Eso no es mi culpa. Lo destruiste, dijo Linda, y Brian pudo oír lágrimas en su voz. Travis se destruyó a sí mismo, respondió Brian. Al igual que tú destruiste nuestro matrimonio. Las acciones tienen consecuencias. Linda. Ambos aprendieron esa lección demasiado tarde. Linda guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era pequeña y derrotada. ¿Qué quieres de mí? Brian. Nada, dijo Brian simplemente. Quiero que te mantengas fuera de mi vida permanentemente. No me contactes. No vengas a mi oficina. No intentes interferir con mi negocio o mi familia. Vive tu vida, pero vívela lejos de mí. Y si no lo hago, la voz de Brian adquirió el tono frío que había hecho que contratistas y competidores temieran cruzarse con él. Entonces descubrirás que lo que le pasó a Travis fue solo el comienzo de lo que soy capaz de hacer cuando alguien me traiciona. La línea se cortó, y Brian dejó el teléfono con satisfacción. Sus enemigos estaban destruidos. El legado de su padre estaba protegido, y su vida podía continuar sin el veneno de su traición. Pero todavía quedaba un cabo suelto por atar. Capítulo 6. Consolidando la victoria. Un mes después del arresto de Travis, el plan de Brian llegó a su culminación cuando recibió una visita que había estado esperando. El abogado de divorcio de Linda, Garrett Beasley, llegó a la oficina de Brian con los papeles finales del acuerdo y una expresión de resignación profesional. Su esposa ha aceptado los términos, anunció Beasley, extendiendo los documentos sobre la mesa de conferencias de Brian, sin pensión alimenticia, sin derecho a los activos del negocio, sin porción de la herencia. Se queda con sus pertenencias personales y su coche. Y eso es todo. Brian revisó los papeles cuidadosamente, notando cuán completamente Linda había capitulado. El acuerdo prenupcial en el que había insistido hacía 8 años había protegido sus intereses comerciales. Pero Linda podría haber luchado por algunas consideraciones si hubiera tenido los recursos y la determinación. Su rendición total le dijo a Brian que finalmente había entendido la futilidad de oponerse a él. Parece ansiosa por finalizar esto. Rápidamente, observó Brian. Beasley asintió sombríamente. Su abogado anterior la dejó cuando no pudo pagar sus honorarios, y no puede permitirse una batalla legal prolongada. También le preocupan los posibles cargos criminales relacionados con el intento de fraude de herencia. Como debería, respondió Brian. Aunque no estoy interesado en seguir con ese asunto, tengo lo que quiero. Lo que Brian quería era simple la destrucción completa de todos los que lo habían traicionado y la protección del legado de su padre. Travis se enfrentaba a 5 años de prisión y se había ganado nuevos enemigos entre sus antiguos acreedores. Linda vivía en la pobreza, distanciada de su familia y profesionalmente arruinada. Su conspiración para robar la herencia de Samuel Long no solo había fracasado, sino que les había costado todo. Después de que Beasley se fue con los papeles de divorcio firmados, Brian caminó hacia la ventana de su oficina y miró la ciudad que había ayudado a construir. Grúas de construcción salpicaban el horizonte, muchas de ellas trabajando en proyectos que su empresa había diseñado y gestionado. Había construido un imperio a través del trabajo duro, la inteligencia y una negativa absoluta a dejar que nadie se aprovechara de él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Harvey Baldwin: divorcio finalizado, eres oficialmente libre.
Brian sonrió y centró su atención en el futuro. El negocio de la construcción prosperaba. El terreno de su padre generaba ingresos sustanciales por alquiler de una empresa de desarrollo, y había aprendido valiosas lecciones sobre la confianza y la traición que le servirían bien en el futuro. Esa noche, Brian condujo hasta el cementerio donde estaba enterrado su padre. Se paró junto a la tumba de Samuel Long en el tranquilo crepúsculo, mirando la simple lápida que llevaba el nombre de su padre y la inscripción «Un hombre de honor que construyó su legado con sus propias manos». «Protegí lo que me dejaste», papá, dijo Brian en voz baja. La gente que intentó robarlo pagó el precio de su codicia. Una brisa fresca agitó las hojas del roble que sombreaba la tumba de su padre. Y Brian sintió una sensación de paz que no había experimentado desde la muerte de Samuel. La herencia estaba segura. El honor de la familia estaba intacto y se había hecho justicia. Mientras Brian conducía a casa, su teléfono sonó con una llamada de Jim Rebos. «Pensé que querrías saberlo», informó Jim. «Travis Dean fue atacado ayer en la cárcel del condado. Nada fatal. Pero está en la enfermería con algunas costillas rotas y una conmoción cerebral. Sus acreedores», preguntó Brian. «Se dice que querían enviar un mensaje sobre deudas que no desaparecen solo porque alguien sea arrestado. Travis va a tener un tiempo muy difícil en la cárcel». Brian no sintió ninguna simpatía por Travis Dean. El hombre había construido su carrera destruyendo familias y robando herencias. Se había aprovechado de mujeres vulnerables. Las había manipulado para que traicionaran a sus maridos y había robado activos que representaban vidas enteras de trabajo duro. Si Travis ahora estaba experimentando las consecuencias de sus acciones, eso era justicia, no crueldad. «¿Y Linda?», preguntó Brian, trabajando en 2 empleos para pagar el alquiler de un estudio al otro lado de la ciudad. Su familia no le habla, sus amigos se han distanciado, y la mayoría de las agencias inmobiliarias de la zona la han puesto en la lista negra. Básicamente, está empezando de nuevo sin nada. Brian asintió con satisfacción. Linda había traicionado 8 años de matrimonio, intentado robar el legado de su padre y mostrado un desprecio absoluto por todo lo que Brian valoraba. Su destrucción era tan completa como la de Travis e igualmente merecida. A la mañana siguiente, Brian llegó a su oficina y encontró a una visitante inesperada esperando en el vestíbulo. Karen Valdez, la madre de Linda, estaba sentada en una de las sillas de cuero con la postura derrotada de una mujer que había envejecido años en las últimas semanas. «Señora Valdez», dijo Brian suavemente. «Esto es una sorpresa». Karen levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Brian, necesitaba hablar contigo sobre Linda». Brian hizo un gesto hacia su oficina, y Karen lo siguió adentro. Se sentó frente a su escritorio, agarrando un pañuelo y luchando por mantener la compostura. «Sé lo que te hizo», dijo Karen finalmente. «La aventura, la impugnación legal, todo. No puedo creer que nuestra hija pudiera hacer tales cosas. Lamento que tuvieran que enterarse», respondió Brian, y lo decía en serio. La familia Valdez siempre lo había tratado bien, y su dolor por las acciones de Linda era genuino. «Vino a vernos ayer», continuó Karen. «Estaba llorando, suplicando nuestro perdón, diciendo que había cometido errores terribles. Quería volver a casa». Brian esperó, sabiendo lo que vendría después. «Le dijimos que no», dijo Karen, con lágrimas frescas comenzando a brotar. «Santos y yo. No podemos tenerla en nuestra casa después de lo que hizo. La criamos para ser mejor que esto. Pero ella eligió traicionar al hombre que la amaba e intentar robar a su familia. Estamos avergonzados de ella». «No necesitan avergonzarse», dijo Brian suavemente. «Las elecciones de Linda fueron suyas. No los reflejan a usted ni a Santos. Pero sí lo hacen», insistió Karen. «Fallamos como padres de alguna manera.
No le enseñamos los valores correctos. Brian se inclinó hacia adelante, con voz sincera. Señora Valdés, usted crió a Linda con valores sólidos. Ella sabía la diferencia entre el bien y el mal cuando tomó sus decisiones. El fracaso fue de ella, no de ustedes. Karen asintió agradecida, pero su dolor todavía era evidente. ¿Alguna vez podrás perdonarla? Brian consideró la pregunta cuidadosamente. El perdón implicaba la posibilidad de redención, de confianza restaurada, de segundas oportunidades. Pero Brian había aprendido que algunas traiciones eran demasiado completas, demasiado calculadas y demasiado destructivas para ser perdonadas. Algunas cosas no se pueden perdonar, dijo Brian finalmente. Linda no cometió un error, ni tuvo un lapso momentáneo de juicio. Planeó sistemáticamente destruir nuestro matrimonio y robar la herencia de mi padre. Ese tipo de traición no merece perdón. Karen asintió con tristeza, entendiendo que su hija había cruzado una línea que no se podía descruzar. Después de que ella se fue, Brian volvió a su trabajo con una sensación de finalidad. La última conversación con la familia de Linda estaba completa, y todos los cabos sueltos estaban atados. Travis estaba en la cárcel, enfrentando años de dura condena y enemigos peligrosos. Linda estaba sola, empobrecida y aislada de todos los que una vez se preocuparon por ella. Su conspiración fue destruida, sus vidas estaban arruinadas, y el legado del padre de Brian estaba seguro. Esa tarde, Harvey Baldwin llamó con la actualización final que Brian había estado esperando. El fiscal del condado presentó cargos adicionales contra Travis Dean, informó Harvey. Aparentemente, descubrieron que había estado llevando a cabo estafas de seguros durante años, defraudando a compañías y clientes. Ahora se enfrenta a cargos federales, posiblemente 20 años en total. Brian sonrió fríamente. El patrón de Travis de atacar y destruir familias finalmente lo había alcanzado. Pasaría las próximas 2 décadas en prisión, asumiendo que sobreviviera a la atención de sus antiguos acreedores y a los otros reclusos que no apreciaban a los criminales que se aprovechaban de las mujeres. ¿Y el proyecto de desarrollo del terreno?, preguntó Brian. Los contratos están finalizados. La propiedad de tu padre generará ingresos significativos durante décadas. Lo suficiente para establecer la fundación conmemorativa Samuel Long que querías crear. Brian había decidido honrar la memoria de su padre, estableciendo una fundación que proporcionaría becas para los hijos de trabajadores de la construcción, ayudándolos a ir a la universidad y construir vidas mejores. Era un legado apropiado para un hombre que había trabajado con sus manos para mantener a su familia. Mientras Brian colgaba el teléfono, reflexionó sobre los eventos de los últimos meses. Había descubierto la traición de su esposa, protegido su herencia y destruido sistemáticamente a las personas que habían intentado robar a su familia. Había aprendido valiosas lecciones sobre la confianza, la lealtad y la importancia de estar preparado para la traición. Lo más importante es que había honrado la memoria de su padre, protegiendo el legado que Samuel Long había trabajado tan duro para construir. La herencia continuaría sirviendo a la familia Long por generaciones, y la fundación ayudaría a otras familias de clase trabajadora a alcanzar sus sueños. Brian Long había construido su éxito a través de la inteligencia, la determinación y una negativa absoluta a dejar que nadie se aprovechara de él. Esas cualidades le habían servido bien en los negocios, y le habían servido aún mejor en su búsqueda de justicia contra las personas que lo habían traicionado. Ahora era el momento de construir el siguiente capítulo de su vida. Seguro de que sus enemigos estaban destruidos y el legado de su padre estaba protegido para siempre. Capítulo 7. Llega la hora de la verdad. 6 meses después de que se finalizara el divorcio de Linda, Brian trabajaba hasta tarde en su oficina cuando el guardia de seguridad
Llamó desde el vestíbulo con una noticia que llevaría su venganza a su conclusión final. «Señor Long, hay un hombre aquí con una mujer. Dice que se llama Travis Dean y que está aquí por algún asunto de herencia. ¿Debo hacerlo subir?» Brian hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el contrato de construcción que estaba revisando. Se suponía que Travis Dean estaba en prisión, cumpliendo su condena por el robo. Su liberación anticipada solo podía significar una cosa: había hecho algún tipo de trato con las autoridades, probablemente proporcionando información sobre otros criminales a cambio de una reducción de la pena. «Hazlo subir», dijo Brian con calma. Había estado esperando este momento durante meses, sabiendo que la desesperación y la arrogancia de Travis, eventualmente, lo llevarían a cometer un último y fatal error. Brian activó el sistema de grabación oculto que Jim Rebos había instalado en toda su oficina. Y luego se recostó en su silla para esperar. Se había preparado para esta confrontación cuidadosamente, sabiendo que los hombres desesperados eran peligrosos pero predecibles. El ascensor sonó, y Brian escuchó voces familiares en el pasillo fuera de su oficina, la voz de Travis Dean. Todavía con esa falsa confianza que había convencido a Linda de traicionar su matrimonio. Y la voz de Linda, tensa por la desesperación y el miedo, aparecieron en su puerta momentos después, y a Brian le sorprendió lo mucho que ambos se habían deteriorado. Travis había perdido peso en la cárcel, su rostro demacrado y marcado con cicatrices de los ataques que Jim había mencionado. Su ropa cara había sido reemplazada por prendas baratas y mal ajustadas que lo hacían parecer exactamente lo que era un exconvicto luchando por sobrevivir. Linda se veía aún peor. Su apariencia, una vez inmaculada, había desaparecido, reemplazada por el aspecto cansado y desesperado de alguien que había estado trabajando en múltiples empleos solo para poder pagar las necesidades básicas. Su cabello estaba desaliñado. Su ropa era barata y gastada, y sus ojos tenían la expresión atormentada de alguien que lo había perdido todo. Pero a pesar de su obvia desesperación, ambos se movían con la postura agresiva de personas que pensaban que todavía tenían alguna ventaja. «Brian», dijo Travis, entrando en la oficina con Linda justo detrás de él, «tenemos que hablar». Brian hizo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio sin levantarse. «Por supuesto. Aunque debo decir que me sorprende verte. Travis, pensé que estabas cumpliendo 5 años por robar en mi oficina». El rostro de Travis se oscureció de ira. «Cumplí 18 meses y salí por buen comportamiento. Pero no estamos aquí por eso». «Entonces, ¿por qué están aquí?», preguntó Brian, aunque ya sabía la respuesta. Linda dio un paso adelante, su voz temblando con una mezcla de desesperación y bravuconería forzada. «Sabemos lo que hiciste, Brian. Sabemos cómo le tendiste una trampa a Travis, cómo manipulaste todo para destruir nuestras vidas». Brian sonrió fríamente. «Ustedes destruyeron sus propias vidas. Yo solo documenté el proceso». «Orquestaste todo», acusó Travis. «Las deudas de juego, la trampa del robo, todo. Nos manejaste como marionetas». «Les di oportunidades para tomar decisiones», corrigió Brian. «Tú elegiste tener una aventura con mi esposa. Tú elegiste impugnar el testamento de mi padre. Tú elegiste irrumpir en mi oficina y robar mi dinero. Cada decisión fue tuya». Travis se inclinó agresivamente hacia adelante. Su experiencia en prisión lo había vuelto más duro y peligroso. «Queremos una compensación por lo que nos hiciste pasar. Por la manipulación. Por destruir nuestras vidas». Brian se rió. Un sonido desprovisto de calidez o humor. «¿Quieren una compensación por intentar robar mi herencia y cometer un robo? Queremos lo que es nuestro por derecho», dijo Linda, su voz ganando fuerza. «Fui tu esposa durante 8 años, Brian. Apoyé tu negocio. Te ayudé a construir tu éxito. Merezco algo por eso».
Brian estudió el rostro de su exesposa, notando la desesperación bajo su intento de desafío. Tuviste lo que merecías, Linda. Un hogar cómodo, seguridad financiera, un esposo que te amaba. Lo tiraste todo por un adicto al juego que se aprovecha de las mujeres. Nunca me amaste, replicó Linda. Amabas controlarme. Amabas tener a alguien a quien presumir en tus cenas de negocios y eventos sociales. Pero nunca te importé realmente como persona. Brian consideró esta acusación seriamente. ¿Había amado a Linda? ¿O simplemente había amado la idea de tener una esposa hermosa y ambiciosa que realzara su imagen? La pregunta lo había atormentado durante los solitarios meses posteriores a su divorcio. Pero, en última instancia, no importaba. Amor o no. Linda lo había traicionado de la manera más fundamental posible. Quizás tengas razón, admitió Brian. Quizás nunca nos conocimos realmente. Pero eso no cambia lo que hiciste, y no te da derecho a nada de mi parte. Travis se levantó bruscamente, su mano moviéndose hacia el bolsillo de su chaqueta. No estamos pidiendo. Brian, te lo estamos diciendo. Queremos $200,000. O vamos a hacer tu vida muy difícil. Brian permaneció sentado, con expresión tranquila a pesar de la amenaza implícita. ¿Y cómo exactamente planean hacer eso? Travis sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio de Brian. Hemos estado documentando todo durante los últimos 6 meses. Tu relación con Leon Burnett, la trampa del juego, la forma en que manipulaste a los acreedores de Travis. Tenemos pruebas de conspiración, fraude y probablemente una docena de otros cargos. Brian miró el dispositivo de grabación y luego de vuelta al rostro triunfante de Travis. Estás intentando chantajearme. Estamos buscando justicia, corrigió Linda. Destruiste nuestras vidas por medios ilegales. Ahora vas a pagar por ello. Brian alcanzó su teléfono, y Travis se tensó como si se preparara para actuar. Tranquilo, dijo Brian con calma. No estoy llamando a la policía. Estoy llamando a mi abogado. Harvey Baldwin respondió al segundo timbre. Brian, es bastante tarde para llamadas de negocios. Harvey, necesito que escuches con atención. Estoy en mi oficina con Linda y Travis Dean, y están intentando chantajearme. Afirman tener pruebas de varios crímenes, y exigen $200,000 a cambio de su silencio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego la voz profesional de Harvey. ¿Estás grabando esta conversación? Por supuesto. Bien. Manténlos hablando mientras contacto a las autoridades. El intento de extorsión es un delito grave, y dado el historial criminal de Travis, se enfrenta a una pena de prisión significativa. Brian colgó y sonrió a sus visitantes no deseados. Mi abogado estará aquí en breve, junto con la policía. Acaban de cometer un intento de extorsión, que es un delito federal. El rostro de Travis palideció. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la nuestra. En realidad, son sus palabras contra las mías, corrigió Brian, señalando el equipo de grabación oculto. Cada amenaza que han hecho, cada demanda de dinero, cada admisión de chantaje ha sido documentada. Acaban de destruir lo que quedaba de sus vidas. Linda se hundió en su silla, la realidad de su situación finalmente golpeándola. Estamos desesperados. Brian, no nos queda nada. Solo queríamos una oportunidad para empezar de nuevo. Tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo, respondió Brian sin simpatía. Podrían haber aceptado el acuerdo de divorcio, haberse mudado, construido nuevas vidas. En cambio, eligieron agravar su traición original con un intento de extorsión. Travis caminaba de un lado a otro ahora, su desesperación haciéndolo impredecible. Te crees muy listo. ¿Verdad crees que has ganado?
He ganado, dijo Brian simplemente. Sus vidas están destruidas. El legado de mi padre está protegido. Y ahora ustedes van a volver a la cárcel por extorsión grave. El sonido de las puertas del ascensor, abriéndose en el pasillo, indicó que la ayuda había llegado. Harvey Baldwin apareció primero en la puerta, seguido de 2 oficiales de policía que examinaron la escena con eficiencia profesional. «Oficiales», dijo Brian con calma. «Estas 2 personas han estado intentando extorsionarme a cambio de no revelar pruebas fabricadas de crímenes. Toda la conversación ha sido grabada». Uno de los oficiales, el sargento Barry Edwards, dio un paso adelante. «Señor Dean, señora Valdez, están arrestados por intento de extorsión y conspiración para cometer fraude». Mientras las esposas se cerraban, Travis miró a Brian con puro odio. «Esto no ha terminado. Long, no puedes destruir a todos los que se oponen a ti». Brian sonrió con fría satisfacción. «En realidad, Travis, sí ha terminado. Vas a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Y cuando salgas, serás un delincuente reincidente en quien nadie volverá a confiar. En cuanto a Linda, probablemente pasará los próximos años en la cárcel también, después de lo cual será completamente inempleable». Linda lloraba en silencio mientras el oficial le leía sus derechos. El peso total de su situación finalmente aplastando su espíritu. Miró a Brian por última vez, sus ojos suplicando algún indicio de piedad o perdón. Brian se encontró con su mirada firmemente. Su expresión no revelaba nada. «Tomaste tus decisiones, Linda, todas ellas. Ahora vivirás con las consecuencias». Mientras la policía se llevaba a sus enemigos esposados, Brian se quedó solo en su oficina, mirando las luces de la ciudad. El capítulo final de su venganza estaba completo. Travis y Linda se habían destruido a sí mismos por su propia codicia y desesperación. Exactamente como Brian había predicho que lo harían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Harvey. «Los fiscales federales están muy interesados en este caso. Con el historial previo de Travis, se enfrenta a 10 a 15 años. Linda probablemente reciba de 5 a 7. Brian sonrió y se volvió a su escritorio. Se había hecho justicia. El legado de su padre estaba seguro, y sus enemigos estaban finalmente, permanentemente destruidos. Pero, lo que es más importante, Brian Long se había demostrado a sí mismo y al mundo que con algunas personas nunca se debe jugar. Había construido un imperio a través de la inteligencia y la determinación, y lo protegió con una eficiencia despiadada cuando fue amenazado. El juego había terminado, y Brian había ganado por completo. Capítulo 8. Ecos de justicia. 3 años después del arresto de Travis y Linda por extorsión, Brian estaba en la sala de conferencias de su ampliada sede en el centro, mirando un sitio de construcción donde su equipo estaba construyendo un nuevo centro médico. La fundación conmemorativa Samuel Long se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas de la ciudad, proporcionando becas y apoyo a familias trabajadoras de toda la región. Su teléfono vibró con una llamada de Jim Revos, quien todavía se encargaba de la consultoría de seguridad para las empresas de Brian. «Pensé que querrías saberlo», informó Jim. «Travis Dean murió ayer en una prisión federal, un aparente suicidio, aunque los otros reclusos le habían estado haciendo la vida imposible desde que se supo su historial de atacar a mujeres». Brian absorbió esta noticia sin emoción. Travis Dean había construido su carrera destruyendo familias y robando herencias. Su muerte en prisión era la conclusión inevitable de una vida dedicada a aprovecharse de los demás. Y Linda preguntó Brian, todavía cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Mujeres. Le quedan 2 años más antes de ser elegible para la libertad condicional.
Se dice que no está llevando bien el encarcelamiento. Brian asintió. La traición de Linda había sido más personal que la de Travis, pero su castigo era igualmente merecido. Había elegido destruir 8 años de matrimonio por un adicto al juego que la veía como nada más que un medio para robar dinero. Esa tarde, Brian recibió una visita inesperada. Harvey Baldwin llegó a su oficina con una carpeta gruesa y la expresión satisfecha de un abogado que acababa de ganar un caso complejo. Los fiscales federales cerraron el caso Dean hoy, anunció Harvey. Con la muerte de Travis, no van a presentar cargos adicionales relacionados con su empresa criminal. Linda cumplirá su condena por el intento de extorsión, y ese es el fin del asunto. Brian revisó los documentos finales, notando cuán completamente sus enemigos habían sido destruidos. Travis estaba muerto. Linda estaba en prisión. Y su conspiración para robar la herencia de su padre no solo había fracasado, sino que les había costado todo lo que habían esperado ganar. Hay algo más, continuó Harvey. Sacando otro juego de documentos. Linda ha estado tratando de contactarte a través de su abogado. Quiere verte. Brian levantó la vista bruscamente. ¿Con qué propósito? Afirma que quiere disculparse, enmendar las cosas de alguna manera. Su abogado dice que ha encontrado la religión en la cárcel y quiere pedir tu perdón. Brian consideró esta solicitud cuidadosamente. Linda había destruido su matrimonio, intentado robar su herencia y luego intentado chantajearlo cuando su plan original fracasó. Había mostrado un desprecio total por la memoria de su padre y todo lo que Brian valoraba. La idea de que ahora quisiera el perdón era o una desesperación genuina o otra manipulación. No, dijo Brian finalmente. No tengo nada que decirle. Harvey asintió con aprobación. Pensé que dirías eso. El perdón es un lujo que no puedes permitirte con alguien que te ha traicionado tan completamente. Brian estuvo de acuerdo. Algunas acciones eran demasiado calculadas, demasiado destructivas y demasiado imperdonables para ser redimidas. Linda había tomado sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias, y viviría con esas consecuencias por el resto de su vida. Esa noche, Brian condujo hasta el cementerio donde estaba enterrado su padre. Se paró junto a la tumba de Samuel Long en el tranquilo crepúsculo, como lo hacía cada mes, dando noticias sobre el negocio y la fundación que honraba la memoria de su padre. La gente que intentó robarte ya no está, papá, dijo Brian en voz baja. Travis está muerto, Linda está en la cárcel, y tu legado está seguro. La fundación ha ayudado a más de 200 familias hasta ahora, y el negocio de la construcción es más fuerte que nunca. Una brisa fresca agitó las hojas del roble que sombreaba la tumba de su padre, y Brian sintió la familiar sensación de paz que provenía de honrar sus compromisos y proteger lo que más importaba. Mientras Brian conducía a casa, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido de su búsqueda de justicia. La confianza era un bien precioso que debía ganarse y protegerse. La lealtad lo era todo, tanto en los negocios como en las relaciones personales. Y algunas traiciones eran tan completas que nunca podrían ser perdonadas u olvidadas. Brian había construido su imperio a través de la inteligencia, la determinación y una negativa absoluta a dejar que nadie se aprovechara de él. Cuando su matrimonio fue amenazado, respondió con precisión calculada. Cuando el legado de su padre fue atacado, lo defendió con una eficiencia despiadada. Cuando sus enemigos intentaron chantajearlo, los destruyó por completo. Los métodos habían sido duros, pero los resultados hablaban por sí solos. Los negocios de Brian prosperaban. La memoria de su padre era honrada a través del trabajo de la fundación, y sus enemigos estaban muertos o encarcelados. Se había hecho justicia, y el legado de la familia Long estaba seguro para las generaciones futuras. Brian entró en el camino de entrada de su casa
y miró la casa que había construido con su propio éxito. Era más grande ahora, reflejando su expandido imperio empresarial, pero seguía siendo un símbolo de lo que se podía lograr a través del trabajo duro y principios inquebrantables. Adentro, Brian se sirvió un vaso del whisky favorito de su padre y se instaló en su estudio para revisar los informes trimestrales de la fundación. La Fundación Conmemorativa Samuel Long había proporcionado becas a los hijos de trabajadores de la construcción, electricistas, fontaneros y otros oficios cualificados, la columna vertebral de la industria estadounidense que su padre había representado. Mañana, Brian se reuniría con arquitectos para un nuevo centro comunitario que la fundación estaba construyendo en el antiguo barrio de su padre. La próxima semana, revisaría las solicitudes para el programa ampliado de becas de la fundación. El próximo mes, comenzaría la construcción de otro proyecto que proporcionaría empleos a cientos de trabajadores. El futuro se extendía ante él, brillante de posibilidades y asegurado por las duras lecciones del pasado. Brian Long había aprendido que el éxito requería no solo inteligencia y determinación, sino también la voluntad de defender lo que habías construido contra aquellos que intentarían quitártelo. Sus enemigos habían descubierto demasiado tarde que con algunas personas no se debe jugar, y algunos legados valían cualquier precio para protegerlos. Brian había pagado ese precio voluntariamente, y lo volvería a pagar si fuera necesario. El juego había terminado, se había hecho justicia, y Brian Long había salido victorioso en todos los sentidos importantes. Capítulo 9. El juicio final. Habían pasado 5 años desde el divorcio de Brian, y el imperio de Long Construction se había convertido en una potencia regional, con proyectos en 4 estados. Brian estaba en su oficina una fresca mañana de otoño, revisando los planos para el contrato más grande de la compañía hasta la fecha, un desarrollo de uso mixto que crearía miles de empleos y revitalizaría todo un distrito céntrico. Su secretaria llamó a la puerta y entró con una expresión preocupada. «Señor Long, hay alguien aquí para verlo. Dice que es su exesposa». Brian levantó la vista bruscamente. La sentencia de prisión de Linda debería haberla mantenido encarcelada por 1 año más, lo que significaba que o había sido liberada antes o se había escapado. Ninguno de los 2 escenarios era particularmente bienvenido. «Hágala pasar», dijo Brian, activando el sistema de grabación que se había convertido en un elemento permanente en su oficina desde el intento de extorsión. Linda entró en la oficina, y a Brian le sorprendió lo completamente que la prisión la había cambiado. La mujer segura y manipuladora con la que se había casado había desaparecido, reemplazada por alguien que se movía con la postura cuidadosa y rota de quien había aprendido a sobrevivir en un entorno hostil. Su cabello era gris ahora, su rostro surcado por el estrés y las dificultades, y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido todo lo que alguna vez le importó. Llevaba un vestido barato que le quedaba holgado en su disminuida figura, y su mano temblaba ligeramente mientras agarraba un sobre gastado. «¿Hola?», Brian dijo en voz baja, su voz carente de cualquier rastro del desafío o la manipulación que recordaba. «Linda». Brian permaneció sentado, con expresión neutral. «Se supone que deberías estar en prisión. Fui liberada antes por buen comportamiento y por completar un programa de rehabilitación», explicó, sentándose en la silla frente a su escritorio sin ser invitada. «Llevo fuera 3 meses». Brian la estudió cuidadosamente, notando los signos obvios de remordimiento y desesperación genuinos. Esta no era la actuación calculada de una manipuladora experta. Este era el espíritu roto de alguien que finalmente había entendido el costo total de sus acciones. «¿Qué quieres?», preguntó Brian. Linda abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano de varias páginas. «Quiero darte esto»,
Es una disculpa, una de verdad. No como las cosas manipuladoras que solía decir cuando quería algo de ti. Brian no hizo ningún movimiento para tomar la carta. No estoy interesado en tus disculpas. Lo sé, dijo Linda, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sé que nunca me perdonarás, y no te culpo. Lo que hice fue imperdonable. Destruí nuestro matrimonio. Intenté robar la herencia de tu padre, y luego intenté chantajearte. Me convertí en alguien que ni siquiera reconocía. Brian esperó, sintiendo que había más. Travis está muerto, continuó Linda, su voz quebrándose. Se suicidó en prisión a los 6 meses de su condena. No pudo soportar la violencia, el aislamiento, la realidad de en lo que se había convertido su vida. Lo sé, dijo Brian simplemente. Linda pareció sorprendida. ¿Lo sabes? Me encargo de saber qué les pasa a las personas que se cruzan en mi camino, respondió Brian. Travis Dean pasó su vida destruyendo familias y robando herencias. Su muerte en prisión fue la consecuencia inevitable de la vida que eligió vivir. Linda se estremeció ante la frialdad de su voz, pero continuó estar en prisión. Me dio tiempo para pensar en todo lo que había hecho. No solo a ti, sino a mi familia, a mí misma. Me di cuenta de que Travis nunca me amó. Solo me estaba usando para llegar al dinero de tu padre. Y yo lo dejé hacerlo porque era codiciosa y egoísta. Brian permaneció en silencio, sin ofrecer consuelo ni perdón. Mis padres no me hablan, continuó Linda. Mis hermanos me han repudiado. No tengo amigos, ni dinero, ni perspectivas. Estoy viviendo en una casa de transición y trabajando como limpiadora nocturna para pagar las necesidades básicas. Eso suena como la consecuencia natural de tus acciones, observó Brian. Linda asintió. Aceptando su juicio, lo es. Destruí todo lo bueno en mi vida por un hombre que me veía como nada más que una forma de robar dinero. Traicioné a la única persona que realmente me amaba e intenté robar a su familia. Volvió a ofrecer la carta. Escribí esto porque necesitaba que supieras que entiendo que lo que hice estuvo mal. No solo mal. Fue diabólico. Destruí nuestro matrimonio. Deshonré la memoria de tu padre e intenté robar todo por lo que él trabajó. Me convertí en una persona a la que mi propia familia no soporta mirar. Brian todavía no hizo ningún movimiento para tomar la carta. No estoy pidiendo perdón, dijo Linda firmemente. Sé que no lo merezco. No estoy pidiendo dinero, ni ayuda, ni una segunda oportunidad. No estoy pidiendo nada excepto que sepas que entiendo cuán completamente te traicioné. Brian estudió su rostro, buscando cualquier signo de manipulación o engaño. Pero todo lo que vio fue un remordimiento genuino. Un espíritu roto y el agotamiento hueco de alguien que lo había perdido todo. ¿Por qué debería importarme tu entendimiento?, preguntó Brian. Tu remordimiento no deshace el daño que causaste. No lo hace, asintió Linda. Nada puede deshacer lo que hice. Pero pensé que merecías saber que la mujer que te traicionó ya no existe. La prisión la mató, igual que mató a Travis. Lo que está sentado aquí ahora es solo lo que queda. Alguien que finalmente entiende la diferencia entre el bien y el mal. Brian se recostó en su silla, considerando las palabras de Linda. Tenía razón en que su remordimiento no cambiaba nada. La traición permanecía. El daño era permanente y las consecuencias eran irreversibles. Pero había algo que decir sobre la responsabilidad genuina. Incluso si llegaba demasiado tarde para importar. Quédate con tu carta, dijo Brian finalmente. No necesito tus disculpas y no necesito tus explicaciones. Lo que necesitaba era que tú y Travis enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y eso ya ha sucedido. Linda asintió, doblando la carta de nuevo en el sobre. Entiendo.
Solo quería que supieras que la memoria de tu padre está a salvo ahora. La mujer que intentó robar su legado ya no existe, y nunca volverá a amenazar nada que te importe. Se levantó lentamente, moviéndose como alguien mucho mayor que sus 43 años. Te dejaré en paz ahora. No volveré a contactarte. No interferiré en tu vida ni en tu negocio. Solo quería despedirme del hombre con el que estuve casada antes de terminar de destruir lo que queda de mi vida. Brian la vio moverse hacia la puerta, notando la finalidad en su postura. Linda. Ella se volvió con esperanza. Mantente alejada del cementerio de mi familia, dijo Brian fríamente. Si alguna vez te veo cerca de la tumba de mi padre, las consecuencias serán severas. El rostro de Linda se arrugó con un dolor fresco, pero asintió. ¿Entendido? No tengo derecho a estar en ningún lugar cerca de su lugar de descanso. Después de que ella se fue, Brian se sentó solo en su oficina, mirando la puerta por la que había salido. La visita de Linda había sido inesperada, pero le proporcionó una sensación de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. Estaba verdaderamente rota ahora, destruida por sus propias elecciones y las consecuencias de su traición. El teléfono de Brian vibró con una llamada de Harvey Baldwin. Escuché que Linda Valdez fue liberada antes, dijo Harvey. Deberíamos preocuparnos por otro intento de extorsión. No respondió Brian. Está acabada. La prisión la rompió por completo. Ya no es una amenaza para nadie. Brian pasó el resto del día concentrado en los negocios, revisando contratos y planeando proyectos futuros. El imperio de Long Construction continuaba creciendo. La fundación conmemorativa Samuel Long estaba expandiendo su alcance, y la vida personal de Brian era estable y exitosa. Esa noche, Brian condujo al cementerio de su padre para su visita mensual. Se paró junto a la tumba de Samuel Long en la oscuridad creciente, mirando la lápida que llevaba la inscripción que había elegido un hombre de honor que construyó su legado con sus propias manos. La última de nuestros enemigos vino a verme hoy. Papá, dijo Brian en voz baja. Linda. Está completamente rota ahora, destruida por sus propias elecciones. Entiende que lo que hizo estuvo mal, pero el entendimiento no cambia nada. Una fresca brisa de otoño agitó las hojas del roble, y Brian sintió la familiar sensación de paz que provenía de proteger lo que más importaba. Tu legado está seguro, continuó Brian. La fundación ha ayudado a más de 500 familias ahora, y el negocio es más fuerte que nunca. La gente que intentó robarte ya no está. Travis está muerto. Linda está destruida, y su conspiración fracasó por completo. Mientras Brian conducía a casa, reflexionó sobre la naturaleza completa de su victoria. Sus enemigos habían sido completamente destruidos, no a través de la violencia o acciones ilegales, sino a través de su propia codicia, desesperación y malas decisiones. Brian simplemente les había proporcionado oportunidades para revelar su verdadero carácter, y ellos habían elegido la destrucción cada vez. La visita final de Linda había confirmado lo que Brian siempre había sabido. Algunas traiciones eran demasiado completas para ser perdonadas, y algunas personas eran demasiado peligrosas para volver a confiar en ellas. Brian había construido su imperio siendo más inteligente, más duro y más determinado que sus competidores. Y esas mismas cualidades le habían servido bien para destruir a quienes amenazaban a su familia. El futuro se extendía ante él, brillante de posibilidades y asegurado por las duras lecciones del pasado. Brian Long había demostrado que el éxito requería no solo inteligencia y determinación, sino también la voluntad de defender lo que habías construido contra aquellos que intentarían quitártelo. Sus enemigos habían aprendido demasiado tarde que con algunas personas no se debe jugar,
y algunos legados valían cualquier precio para protegerlos. Brian había pagado ese precio voluntariamente y había salido victorioso en todos los sentidos importantes. El juego había terminado. Se había hecho justicia, y Brian Long se encontraba solo e invicto, exactamente como siempre había pretendido. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré allí.